Amén. Buenas tardes a los que no saludé. Un gusto, un placer poder verlos de nuevo. Como decía Nati, también hoy en la mañana había gente nueva, por ahí uno no distingue bien primero, pero estamos muy contentos de poder disfrutar estos días que el Señor nos permitió venir, visitar la familia y también pasar por aquí por Santa Fe, que también es nuestra casa, y poder también disfrutar de la presencia del Señor en el culto, ¿no? Allá somos 8 y le damos culto al Señor igual y siempre tratamos de darle todo al Señor y nos hace tanto bien hoy poder estar en el culto con todos ustedes, con toda la música. Se extraña un poco, pero el Señor nos da fuerzas y podemos seguir adelante. Amén. El Señor nos da ánimo siempre, siempre el Señor nos está animando y estamos confiados en el Señor, que el Señor también va a añadir músicos también a aquel lugar. No sé si serán nuestros hijos, serán otros que el Señor enviará, pero el Señor va a añadir también músicos y va a añadir a aquellos que han de ser salvos, amén, a la iglesia del Señor en el Chaltén. Estamos contentos, de poder disfrutar estos días. Hoy contamos, ¿no es cierto?, que hace 2 años que estamos en Chaltén y el Señor, hemos podido ver la mano del Señor en todas las cosas, su fidelidad. Desde que arrancamos con la camioneta, con el auto, la camioneta de mi papá y mi auto, en todo el transcurso del viaje hemos podido ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios. Quizás pasamos por momentos donde se nos averió la camioneta de mi papá y parecía todo contrario, pero el Señor ahí tenía sus ángeles acampando alrededor de los que le temen. Gracias a Dios en ese transcurso antes del viaje pagamos un seguro que nos cubría un montón de cosas que gracias a Dios recurrimos a ese seguro. No tuvimos que pagar, estuvimos 2 noches durmiendo en una hostería y no tuvimos que poner un peso. El Señor se encargó de todas las cosas, el seguro nos pagó todo, estuvimos bien y en todo el camino el Señor nos hacía sentir que era el rumbo que teníamos que tomar, ¿no es cierto? A pesar del momento así que nos tocó vivir ahí con la avería de la camioneta, que al final era una tontera porque era en la camioneta hay un sensor que se activa cuando el auto vuelca. Ese sensor se activó de la camioneta de mi papá y no le pasaba combustible al motor y era nada más que eso. Así que, bueno, igual el mecánico se entretuvo, desarmó, bajaron el tanque, todo, hasta que después el mismo mecánico investigó y era solamente eso. Y la mano de Dios estuvo en todas las cosas, así que estamos contentos. El Señor nos ha bendecido con una casa. Primero nos tocó convivir un tiempo con Eladio y Adela y también nos hizo bien. El Señor nos unió, ya nos conocíamos, pero nos conocíamos los 4, pero ahora amalgamarse con los niños también era todo un desafío que el Señor nos ponía, pero el Señor hemos salido victoriosos porque el Señor nos dio las fuerzas, nos hemos también encontrado con ellos, con Eladio y Adela, que también son de mucha bendición para nuestras vidas y siempre oramos con Eladio y Adela, con las 2 familias, que el Señor ponga esa unidad, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, que haya unidad. Siempre le pedimos al Señor, porque hoy justo recordaba un versículo que era el deseo de Jesús, que seamos uno, así como Él en su Padre, ¿no es cierto? Pero ¿para qué era? Para que el mundo crea. O sea que si queremos que el mundo crea, tenemos que ser uno con nuestros hermanos. Y eso es para ponerlo en práctica. Ahora somos 8.
Parece más fácil, somos poquitos, pero bueno, el Señor va a ir añadiendo y cada vez que el Señor vaya añadiendo, tenemos que ser uno con nuestro hermano, tenemos que amar a nuestro hermano, amén. Y estamos muy contentos de todo lo que hemos vivido, porque en todo hemos podido ver la mano del Señor, amén. No sabía que iba a hablar tanto, pero... Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a tener ahí marcadito. En Primera de Reyes, capítulo 17. Yo le puse como título Construyendo nuestra fe, o fe en construcción, o fe en crecimiento también puede ser. Y cuando preparaba la palabra, siempre, muchas veces nos puede llegar a venir a la mente el trabajo de los constructores, de los ingenieros, de los arquitectos, que ven terrenos, terrenos baldíos o casas viejas y muchas veces adquieren estas casas para hacer edificios. Y ellos en estas casas o en estos terrenos baldíos ven algo más que nosotros que quizás podamos llegar a ver un simple terreno baldío. Pero no se quedan solamente con ver ese terreno baldío, sino que ese terreno muchas veces lo compran porque le ven el potencial que tiene ese lugar, ese terreno que adquieren, para ellos así construir lo que tienen en mente. Y bueno, hacen averiguaciones si están en sus capacidades y pueden comprarlo, ponen en marcha ese proyecto que tenían, que habían fijado en su mente cuando ellos ven esta posibilidad, ¿no es cierto? Pero también tienen en cuenta algo en este proyecto, que este proyecto va a tener etapas y hay diferentes equipos que van a entrar a trabajar. Va a haber momentos buenos en la construcción, pero también va a haber momentos en las cosas que las cosas por ahí se pueden llegar a salir de control. Pero eso no cambia la visión de este arquitecto, de este ingeniero, de estos constructores. No cambia la visión. El constructor tiene en mente ya lo que quiere hacer. Él tiene una visión, entonces ya lo tiene diagramado sabiendo todas estas cosas, ¿no es cierto? Tomando todos los recaudos, sabiendo que va a adquirir tantos materiales, que puede llegar a tener algunas pérdidas, pero ya tiene todo fijado en sus mentes lo que quieren hacer. Y mientras todo el mundo puede estar viendo tierra, arena, árboles y mucho trabajo, el constructor tiene una visión, tiene algo claro, algo que lo que quiere hacer. Y dice, yo voy a hacer crecer algo, voy a hacer nacer algo de este lugar, voy a hacer desarrollar algo, voy a desarrollar una idea en este lugar. Y de la misma manera, nuestro Dios con nuestras vidas. Es el constructor, es el que va construyendo nuestras vidas, el que va moldeando. Tiene un plan para nosotros, para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios, el Señor quiere que nosotros, quiere que crezcamos, quiere que estemos siendo construidos, pero no solamente construidos, sino que cada día en nuestra fe podamos crecer cada día y que esta fe nos lleve a avanzar hacia adelante. Porque si este constructor se pone a mirar y empieza a hacer algo y se queda en el camino, no. Nuestro Dios y generalmente los que construyen tienen algo en vista y hasta que no esté terminado tal cual y ellos lo planearon,
no dejan de trabajar en esa obra. Así el Señor con nosotros quiere llevar adelante su obra en nuestro corazón y quiere llevarnos a conquistar cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Pero Dios sabe, y sabemos nosotros también, que esto lleva un proceso. Y vamos a leer un versículo en Mateo 17:20. Voy a dejar marcado acá. ¿Lo tenés ahí? Bueno, lo leo del proyector. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. La fe comienza con algo pequeño, así como esta semilla de mostaza. Pero una fe, si está puesta en el Señor, puede hacer una gran diferencia con cualquier cosa que Dios se proponga hacer con nuestras vidas, si la ponemos por obra. Amén. Y en medio de estos tiempos que estamos viviendo, hoy necesitamos ser esos hombres y mujeres de Dios, que con ese grado de fe podamos marcar la diferencia, así sea pequeña la fe. Y en medio de lo que pueda estar pasando o sucediendo, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia se marca cuando todo lo que vemos que es imposible para nosotros, cuando la depositamos nuestra fe en el Dios y necesitamos creer en este Dios, que es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer posible. Aquí está la diferencia en creer en nuestro Dios. Cuando vemos todas las cosas imposibles, la única manera de ver esos imposibles es colocando la mirada en Dios. Es depositando nuestra confianza en Él. Es centrando nuestra seguridad en Él. Porque Dios es el que construye nuestra fe con un propósito. Y Dios quiere hacer en nosotros, Dios quiere hacer más aún en nosotros de lo que nosotros tenemos pensado quizás que el Señor pueda llegar a hacer. El Señor ya tiene planeado algo para nuestras vidas, tiene su propósito y lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Para que esta fe nos impulse a hacer cosas que jamás hemos imaginado. Para que a través de lo que podamos hacer, Dios sea glorificado. Amén. Por eso también tenemos que empezar a construir esa fe. Vamos a ir a Primera de Reyes. Capítulo 17. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y así sucedió con la vida de Elías. Dios lo preparó para que llegue a ser un gran profeta de Dios y tenía que ser lleno de fe, tenía que edificar su fe. Y una de las cosas que Dios hace para construir nuestra fe es que Dios usa muchas veces temporadas de dolor para equiparnos, pero no para acabarnos, sino para construir nuestra fe, para equipar nuestra fe. Y en este tiempo, en Israel estaba reinando Acab con su esposa Jezabel. Israel había caído en una crisis moral profunda, el soborno, la malversación de fondos, en donde la corrupción también había penetrado en la nación.
y la nación se estaba desmoronando, porque lo peor de todo de Israel, lo peor de todo era que Israel se había apartado de Dios. Y el pueblo de Dios no caminaba con Dios, estaba apartado, se había alejado de su Dios. Y el pueblo de Dios se había ido tras los ídolos. El pueblo que debía estar amando a Dios, que debía estar cerca de Dios, se había alejado. Y ahora se le suma, como leíamos recién, no iba a haber agua. Elías anuncia la sequía. Y era una noticia terrible. Pero Dios tenía que construir algo en la fe de Elías. Y él no estaba exento de lo que iba a pasar. No estaba exento de todo lo que iba a acontecer, de esta sequía. Y en los momentos de dolor podemos decir que Dios trabaja también. Dios trabaja en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos pasado momentos dolorosos, pero que Dios ha estado y hemos sabido que Dios ha estado ahí tomándonos de la mano? Y muchas veces son para que ejercitemos nuestra fe. Y podríamos hablar del COVID. Cuánto dolor ha causado y está causando todavía, ¿no? Tantas cosas, y seguimos orando para que el Señor ponga su mano y se pueda desaparecer este virus, ¿no es cierto? Pero también Dios está también como que está probando a su iglesia también en la fe. En el caso del pueblo de Dios, Dios estaba trabajando algo. La crisis le llegó también a Elías. Y estas temporadas de dolor, si se puede decir, que Dios nos hace pasar como iglesias, las podemos pasar de muchas maneras. La podemos pasar alejados de Dios o la podemos pasar tomados de su mano, que sería lo correcto, ¿no es cierto? Pasarlo tomados de la mano de Dios. Y si la pasamos tomados de la mano de Dios, esta fe se va a ir acrecentando. El Señor va a ir construyendo esa fe en nuestro corazón. Va a ir construyendo esa fe en nosotros para que estemos preparados para toda buena obra. Vamos a leer en 2 Corintios 4:17. Dice la palabra de Dios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas leves tribulaciones que estamos pasando, muchos las han pasado mal, otros un poquito menos, pero las estamos pasando todos y seguimos orando. Y muchas veces como nosotros vemos las cosas no son como las ve Dios. Lo que estamos viviendo como iglesia no es eterno, es temporal, es preparativo para lo que viene de parte de Dios para su pueblo. Saber que estoy viviendo es temporal y poco frente a lo que viene, también tiene que llenarnos de aliento, porque el Señor va a traer una gloria postrera. Amén. ¿Cuántos creen que la gloria postrera va a ser mayor que la primera? Lo que Dios trae va a ser eterno, es nuevo y va a traer renuevo a su iglesia. Pero también viene a probar nuestra fe. Todo esto equipa nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestros cimientos, donde estamos parados. El Señor nos está fortaleciendo a su iglesia. Y lo que estamos pasando quizás es temporal y es pequeño frente a lo que Dios tiene preparado para nosotros, para que nuestra fe se levante y se afirme en Él. Y en los momentos de quietud, Dios está desarrollando una profunda dependencia de Él. Ahí en Primera de Reyes, seguimos leyendo en Primera de Reyes 17.
Vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a las palabras de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías estaba solo en un arroyo, y Dios quería desarrollar en él que en medio de esa crisis, su fuente, su soporte, su apoyo, su sostén, sea Dios. No había agua, pero Dios le proveía todo. No había pan ni carne, pero Dios le envió cuervos para que se lo lleven. Tenía que aprender a depender de Dios. Y es algo que tenemos que aprender cada uno de nosotros, esa dependencia de Dios. Es algo que tenemos que aprender a depender de Él cada día. Aquí podemos ver la provisión de Dios, de Jehová Jireh, que es el que provee, el que suple, el que siempre está ahí. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, ahí aparece Jehová Jireh, el que provee. Él suple siempre lo que necesitamos, lo justo y necesario, y muchas veces un poco más el Señor nos da. Amén. Pero Él siempre suple. Y Dios estaba proveyendo a la vida de Elías. Estaba siendo probado, pero Dios estaba ahí sosteniendo su vida para que no decaiga. ¿En quién estamos creyendo? Es una pregunta que me hacía yo. ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestro sueldo? Y si vemos la vida de Elías, creámosle al Señor, amén. Creámosle a Él. No nos afirmemos en nuestras riquezas o en lo que podamos tener, afirmémonos en el Señor. Creámosle a Él, al Señor, que Él provee todo para nuestras vidas. Él es nuestro proveedor. No materialicemos a Dios. Si lo tenemos a Él, sabemos que lo tenemos todo. Hoy cantábamos, ¿no es cierto? También, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él tiene que ser el todo en nuestro corazón. Y la fe lo que busca es construir la dependencia de Él. Amén. Tenemos que depender de Él. Dios conoce y sabe lo que estábamos pasando, lo que estamos viviendo cada una de nuestras vidas. Y ahí en el Salmo 37, 25, si me lo podés poner, Salmo 17, 35. 37, 25, perdón. Joven fui y envejecido y no visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jehová Jireh, Él provee, amén. Dios conoce y sabe lo que estamos pasando, sabe nuestras necesidades, conoce todo. Y los hijos de Dios, los que aprendemos a depender de Él, entendemos que los justos nunca vamos a ser desamparados. Nunca vamos a ser desamparados porque lo tenemos a Él. Nuestros hijos no van a ser desamparados. Ellos tienen que ver y debemos enseñarles a confiar en el Señor, a confiar en Él, a que vean en nuestras vidas también que dependemos del Señor, que aprendan a confiar en Él, que crezcan. Yo me gozo y cuando veo a los niños crecer sanos en la iglesia, esa niñez, esa juventud, esa adolescencia que pueden vivir y disfrutar en la iglesia. Y es el deseo de nuestro corazón, que nuestros hijos crezcan así. Amén. En el seno de la iglesia, con la cobertura de la iglesia. Aleluya. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos dé sabiduría para poder llevarlos a la presencia de Él y que el día de mañana puedan ser hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor, que amen a Dios por sobre todas las cosas.
Dios trabaja de maneras increíbles cuando ve obediencia. Amén. Ahí en 1 Reyes 17, versículos 7 al 10. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. La crisis sigue aumentando, se quedó sin agua. Pero ahí estaba la obediencia. Gracias. De Elías. Y la podemos ver. Que llega a aquel lugar y hace lo que Dios le dice. Se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí la mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Vemos que la crisis sigue aumentando, le decía, ¿no? Pero Dios está trabajando y obrando en la vida de Elías, queriendo cumplir con su propósito en su vida. Y era el de construir esa fe basada en la obediencia de Elías. Y Dios le da una orden, que se vaya. Y no era cerca donde tenía que ir, eran 160 kilómetros a Sarepta de Sidón. A pie, ¿se imaginan? 160 kilómetros. Seguro que el Señor también lo estaba proveyendo. No sabemos cómo se sostuvo para caminar, pero obedeció. Otra vez vemos la obediencia de Elías. Elías se mantuvo en obediencia, aunque no entendía lo que estaba haciendo. Y así también nosotros muchas veces no entendemos, hay cosas que no entendemos. Y quizás consultamos a los pastores y nos dicen una cosa y nosotros, pero podemos hacer, pero yo estoy planeando hacer otra cosa. Pero debemos obedecer. Amén. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra, obedezcamos a los pastores que nos guían. A veces no sabemos, no entendemos, pero debemos creerle y obedecerle en todo a nuestro Dios. La obediencia de Elías nos enseña algo. No siempre veré dónde o cómo Dios está trabajando, pero siempre podemos saber que Dios está obrando. Amén. Y me venía la canción esta, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Yo sé que está sobrando. No puedo verlo. Y muchas veces con Eladio cuando nos juntamos a orar, hablamos de esto. A veces parece que no se ve nada. Y no se ve nada, pero sabemos que el Señor tiene su propósito y lo va a cumplir. Amén. Y Él es fiel y Él es justo. Somos nosotros los que muchas veces nos volvemos atrás, pero Él es fiel y Él es veraz y va a cumplir su palabra en aquel lugar, en nuestras vidas, en tu vida y en la mía. La va a cumplir. Amén. Y debemos creerle. Aunque no pueda ver, sé que el Señor está obrando. Aunque no sea como yo espero, aunque no sea como yo quiero, pero Dios está trabajando, tiene su propósito para nuestras vidas. Dios está trabajando, pero Dios está viendo también, a ver, cuán obedientes somos, nuestra obediencia. También quiere ver nuestra fidelidad. Y muchas veces oramos, ¿no es cierto? Señor, quiero serte fiel, quiero serte fiel. En lo que tú me has puesto, sea poco, sea mucho, quiero serte fiel, Señor. Y Dios está viendo el proceso que está haciendo
en nosotros, porque está construyendo nuestra fe. Hay algo que se está moviendo y a veces no nos damos cuenta, pero es el Señor que nos va llevando más allá, como dice la canción, más allá de lo que podemos imaginar. No entendemos, pero el Señor nos lleva y a un puerto seguro, porque el Señor no nos va a llevar a un lugar a morirnos de hambre. Y bueno, y si nos toca morir de hambre, si el Señor nos permite, bueno, nos vamos a morir de hambre, pero el Señor tiene su propósito y lo va a cumplir. Y si estamos en la mano del Señor, estamos seguros. Estamos seguros. Y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría, de satisfacción, de saber que no estamos solos. No estamos solos. Hay un propósito que Dios tiene y Dios está equipando nuestras vidas. Hay algo que está construyendo, nos va perfeccionando, como este arquitecto, ¿no es cierto?, que va, estos ingenieros que van y cada detalle, detalladamente van y miran, inspeccionan la obra y ven, esto no está en ese lugar, no, esto tiene que estar de este lado, no va. Esa guitarra tiene que estar de este lado, no puede ser. Entonces van y van y saben dónde tienen que poner cada cosa en su lugar. Así es Dios. Y aunque no nos guste muchas veces, el Señor tiene que mover ahí y debemos ser obedientes y debemos también morir, hermanos. Morir y dejar que el Señor haga su obra, menguar, para que Él crezca en nuestro corazón, para que su obra se siga perfeccionando en nuestras vidas, hasta que Él venga a buscarnos. Ojalá fuera todo tan rápido, ¿no? Sea un abrir y cerrar de ojos y el Señor haga así y borre todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, pero en el Señor somos nuevas criaturas. Amén. Quisiéramos que el Señor cambie las cosas de un soplido, pero el Señor va a cumplir su obra en nuestro corazón y va a perfeccionar su obra. Hoy leía a Nati al mediodía. Vamos a leer en Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Dice su palabra: mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí, si me puede buscar Filipenses 1:6, que leía Nati hoy esta mañana. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este arquitecto, que es nuestro Dios, la va a perfeccionar esa obra, la va a hacer, la va a moldear como Él quiere, hasta que lleguemos a la estatura, ¿cómo dice ese versículo? Perdón, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aleluya. Algunos pasos de obediencia, como decía antes, nunca tienen sentido, pero te llevan a donde Dios necesita que estés, para que hagas lo que Él quiere que hagas, su voluntad. Amén. A veces no entendemos, pero el resultado de la obediencia demuestra el poder de Dios. Así que debemos ejercitarnos en obediencia para experimentar el poder de Dios. La viuda dice que no tenía pan cocido y Elías obediente. ¿Qué pasaba si Elías se daba vuelta y decía, pero justo me mandó con esta mujer que no tiene nada, se está muriendo de hambre? Pero Elías fue obediente. Y en medio de la crisis había una viuda que lo iba a sustentar por la obediencia de este hombre, este varón. La obediencia estaba preparando la mano de Dios para operar, para hacer algo. Y cuando la viuda le dice que solo tenía un puñado de harina, Elías le dice, ve y prepara porque Dios proveerá y comerás por largo tiempo. Y efectivamente pasó esto, hermanos. Por la obediencia de este hombre, Elías, por la obediencia de este hombre,
Elías ya había aprendido a depender de Dios y a obedecer. Luego se muere el hijo de esta mujer y Elías ora a Dios y Dios responde. Amén. Ya estaba más ejercitado. Sabía que Dios iba a obrar. La fe es el paso entre la obediencia y la seguridad. Y yo ponía, no, los milagros parecen muchas veces tan fuera de nuestro alcance debido a nuestra débil fe muchas veces. Pero todo milagro pequeño o grande comienza con un acto de obediencia. Quizás no veamos la solución hasta que no demos el primer paso. Quizás muchas veces el Señor está esperando a que demos el primer paso de obediencia para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Vamos a leer ahí en el versículo 24 de Primera Reyes, capítulo 17. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La obediencia de Elías también activó la fe de la viuda. No creía, estaba incrédula. Le dice, tengo para mi hijo y para mí y nos morimos. Pero la obediencia de Elías activó la fe de la viuda y lo reconoció a Elías que era un fiel profeta de Dios. Y si estamos pasando momentos malos, pasémoslas tomando de la mano del Señor, hermano. Él está equipando nuestra fe. No bajemos los brazos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, como decía esta mañana en este versículo que siempre lo tengo en mi corazón. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque si con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Es Él el que nos impulsa, el que nos levanta, el que nos sostiene, es Él. Tomados de la mano de Él, sigamos fieles, obedientes al Señor, y Él va a completar su obra. Amén. Hasta el día que Él venga a buscarnos, es un camino largo. Y hablábamos ayer, creo que con Moni, hablábamos, ¿no es cierto? El camino es largo y hay cosas que que el Señor va a ir mostrándonos. Y hasta que Él venga, vamos a tener cosas en nuestra vida que vamos a tener que rendirlas cada día en su presencia. Pero tenemos esta confianza en nuestro Dios que Él nos oye, amén. Él nos oye, cualquiera sea nuestra necesidad, Él nos oye. Y si oramos de acuerdo a su voluntad, dice su palabra, Él nos oye y Él va a obrar. Él es fiel. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor los bendiga. Y que siga fortaleciendo nuestra fe cada día. Tomados de la mano del Señor. Puedes cerrar tus ojos, decirle al Señor, Señor, quiero tomarme de tu mano, Señor. Señor, me tomo de tu mano, Señor. Señor, hoy pongo mi vida, Señor, nuevamente ante tu altar, Señor. Y quiero que sigas, Señor, aumenta mi fe, que sigas aumentando mi fe. Que sigas llenando, Señor, este corazón que te necesita, Señor, porque te necesitamos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Queremos depender solamente de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Queremos tomarnos cada día de tu mano, Jesús. Aleluya.
Nos tomamos de tu mano, Señor, nos tomamos de tu mano. Oh, Jesús, y te creemos a ti. Te creemos a ti, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré. Adoraré. Milagroso, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, Señor. Siempre estás, Perfecta voluntad en mi vida. Aleluya. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando. Decidimos creerte a ti, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no Tú pueda estás ver, sobrando, estás Señor. sobrando. Tú estás sobrando. Siempre estás sobrando. Quiera el Señor. Siempre Digámosle. estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. En mi vida, Siempre en mi familia, siempre estás en mi sobrando. país. Siempre estás
siempre estás Sola en tu sobrando. iglesia, Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.